¿Acaso sabes que existen alimentos que no solo deterioran tu bienestar físico, sino que, de manera más profunda y sutil, abren portales espirituales por los que una influencia adversa podría buscar asidero en tu existencia? Las Sagradas Escrituras nos alertan con una claridad impactante. Todas las cosas me son permitidas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son permitidas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. 1 Corintios 6 y 12. Este pasaje trasciende la mera mención de actos puntuales. Se sumerge en la esfera de los hábitos arraigados que, sin que nos percatemos, pueden enclavar. Hoy nos adentraremos en un territorio rara vez explorado, pero de vital importancia, como lo que ingerimos puede, increíblemente, convertirse en una herramienta que busca debilitarnos en nuestro andar espiritual. Te desvelaremos cómo discernir estos elementos, comprender su impacto oculto y, crucialmente, cómo tomar decisiones que dignifiquen tu cuerpo, como el santuario del Espíritu Santo Now. Llegado el momento de despertar, de ir más allá del sabor efímero y desvelar lo que se esconde detrás de cada bocado que consumes diariamente. ¿Estás preparado para captar la magnitud del plan divino para tu vida? Desde los albores de la humanidad, el adversario ha empleado estrategias recurrentes para desviar al ser humano de su sendero con Dios: la seducción, la siembra de la duda y el avivamiento de los deseos. Y aunque nuestra mente tienda a imaginar sus artimañas como eventos grandiosos y ostensibles, la verdad es que con frecuencia operan en el tejido mismo de nuestra cotidianidad. Aquello que parece benigno, lo que consideramos desprovisto de cualquier implicación espiritual, podría ser, en realidad, un mecanismo de control. ¿Qué dirías si te revelara que lo que ingieres, aquello que incorporas a tu organismo día tras día, podría ser un instrumento empleado para atraparte, mermar tu fuerza, oscurecer tu discernimiento y someter tu voluntad? Las Sagradas Escrituras nos enseñan que el cuerpo no es una simple masa biológica. Es el templo sagrado del Espíritu Santo. En 1 Corintios, las 6 y 19, se nos recuerda de forma contundente: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Esta aseveración va mucho más allá de una simple doctrina sobre la salud física. Es una verdad espiritual de una profundidad abismal que nos confronta con la ineludible realidad en cada acción que ejecutamos con nuestro cuerpo, incluyendo lo que comemos. Conlleva consecuencias de índole eterna. El meollo del asunto no reside únicamente en el alimento en sí, sino en la conexión invisible que puede gestarse entre una necesidad física y una forma de opresión espiritual. A lo largo de la narrativa bíblica, atestiguamos cómo el adversario manipula lo material para propiciar efectos en el ámbito espiritual. Fue con el fruto que sedujo a Eva. No se trató de una espada ni de una amenaza directa. Fue algo aparentemente natural, atractivo a la vista y con el potencial de ser alimento. Génesis 3:6 nos relata: Adán y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Desde aquel instante trascendental, la humanidad ha internalizado que la comida no es meramente un sustento vital. También puede ser un instrumento de la caída, y sigue siéndolo hoy. Cuando una influencia maligna emplea el alimento no solo para deteriorar los cuerpos, sino para nublar el alma, adormecer el espíritu y, sobre todo, distanciar al creyente del control y la guía de Dios. Al analizar el panorama global actual, resulta innegable que estamos inmersos en un bombardeo incesante de mensajes que glorifican el placer instantáneo. Se nos adiestra a comer por ansiedad, por impulsos, desenfrenados por la inercia de la costumbre. No comemos para vivir. En muchos casos, pareciera que vivimos para comer. Y en medio de este desorden alimenticio, se oculta una trampa espiritual, sumamente sutil, pero intrínsecamente peligrosa. A muchos no alcanzan a discernir que el apetito mal encausado constituye uno de los medios más antiguos y eficientes que una fuerza negativa ha empleado para quebrantar la comunión entre Dios y el hombre. En Filipenses las 3 y 18-19, el apóstol Pablo, con lágrimas en los ojos, nos advierte: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y ahora lo digo, aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Este pasaje no se refiere exclusivamente a personas ajenas a la fe, sino a aquellos que,
habiendo abrazado la verdad, sucumbieron a la esclavitud de sus impulsos. En lugar de someterse a la dirección del espíritu, el problema con estos hábitos, aparentemente insignificantes, es que actúan como puertas abiertas. Se comienza comiendo por ansiedad y se termina justificando la ausencia de autocontrol en otras esferas de la vida. Se pierde la claridad espiritual. Se deja de discernir la voz de Dios Aní, sin percatarse. Uno se vuelve progresivamente más vulnerable ante las tentaciones. Es una progresión lenta, pero sumamente efectiva, similar a la experiencia del pueblo de Israel en el desierto, quienes, tras ser liberados por una mano poderosa, comenzaron a lamentarse por la comida. En Números 11 en 4-6 se registra: y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo grandes deseos. Y volvieron a llorar también los hijos de Israel, y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Lo más asombroso de este pasaje es que el pueblo despreció el alimento provisto divinamente porque su paladar se había formado y condicionado en la esclavitud. Su apetito no había sido redimido, y por eso anhelaban regresar a la opresión de Egipto. No era un hambre física lo que los aprisionaba, sino el deseo desordenado y mal dirigido. A lo mismo acontece en nuestros días. Existen creyentes que han sido liberados por el sacrificio de Cristo, pero que persisten atados a hábitos alimenticios que no solo minan su salud física, sino que los mantienen espiritualmente cautivos. No logran ayunar porque su cuerpo ha sido condicionado a exigir gratificación instantánea. No consiguen escuchar con nitidez la voz de Dios, porque la neblina mental generada por sus hábitos ofusca su percepción. No pueden pronunciar uno, porque han extraviado el control sobre su propio organismo. Y esto, desde una perspectiva espiritual, es una forma de servidumbre. Romanos 6:16 lo establece con meridiana claridad. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos, para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Y Eastman no busca promover un legalismo rígido, no pretende imponer estrictas reglas dietéticas, ni reemplazar la gracia divina con una lista interminable de prohibiciones. Es un llamado apremiante a un despertar espiritual, a percibir con los ojos del espíritu que lo que el mundo ha normalizado puede esconder una trampa, porque detrás de numerosos hábitos aparentemente inocuos se erigen fortalezas invisibles. Hay alimentos que no son meramente comida, son cadenas sutilmente disfrazadas, y no lo comprenderás plenamente hasta que comiences a observarlo en tu propia experiencia. ¿Qué ocurre cada vez que intentas romper con uno de estos patrones? ¿Te resulta difícil abandonar un determinado producto? ¿Experimentas ansiedad cuando no lo consumes? ¿Pierdes la paz si te falta? Estas son señales inequívocas de que no posees el dominio, sino que estás bajo su influencia. El adversario conoce estas debilidades inherentes. Por ello, ha transformado la industria alimentaria en un auténtico campo de batalla espiritual. No es una coincidencia que muchos de los productos que consumimos hoy estén meticulosamente diseñados para provocar dependencia, alterar la química cerebral y mantenernos en un estado de continua necesidad, no solo física, sino también emocional y, crucialmente, espiritual. Una fuerza maligna no requiere de una posesión demoníaca, manifiesta cuando puede controlarte a través de un hábito simple que tú mismo elegiste. No necesita gritarte al oído si puede aturdir tu alma con el rugido silencioso del exceso. Y lo más alarmante es que muchísimos creyentes no perciben esto como un terreno espiritual, cuando en realidad lo es, con profundas implicaciones. En Proverbios, las 11:20 de la noche -21, encontramos una advertencia muy clara y directa. No estés con los bebedores de vino, ni con los glotones de carne, porque el bebedor y el glotón empobrecerán, y la somnolencia los hará vestir harapos. Este empobrecimiento al que se refiere no es meramente financiero, es un empobrecimiento espiritual de la visión, de la sensibilidad para con las cosas divinas, del poder espiritual. El mismo Jesús, justo antes de iniciar su trascendente ministerio terrenal, se encontró con este formidable desafío en la soledad del desierto. Sorprendente. El adversario no intentó seducirlo con la promesa de fama deslumbrante, con el vasto poder terrenal, sino que su primera estrategia fue la comida, el alimento más básico.
El adversario comprendía que si lograba inducir a Jesús a utilizar su poder divino para saciar su propia hambre de manera egoísta, habría fracturado la inquebrantable dependencia de Jesús de su Padre Celestial. Sin embargo, Jesús respondió, con palabras de una verdad eterna y resonante: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Esta proclamación no es simplemente un principio moral, es una poderosa estrategia espiritual que encierra la llave de nuestra verdadera libertad. Cuando logras comprender que lo que verdaderamente te nutre y te sustenta no es meramente el alimento físico, sino la palabra vivificante que emana de la boca de Dios, comienzas a tomar decisiones desde una posición de genuina libertad, no desde la coacción de los impulsos o las adicciones. Hay momentos en que la voluntad divina te convoca a ayunar, a una negación intencional de ciertos consumos, no con el propósito de castigarte o privarte, sino con la profunda intención de liberarte de ataduras invisibles y de agudizar tu percepción spiritual. Al negarnos a satisfacer cada capricho del cuerpo, abrimos un espacio para que el espíritu prevalezca y para que la voz de Dios resuene con mayor claridad en nuestro interior. Esta práctica de abnegación se convierte en un ejercicio de fortaleza y disciplina espiritual. El dominio propio, en su esencia más pura, es uno de los preciosos frutos del Espíritu Santo. Y como toda cosecha abundante, requiere un cultivo diligente, una intencionalidad firme y una perseverancia inquebrantable. La carta a los Gálatas, las 5:22-23, lo confirma de manera explícita: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Cuando ejercitas el dominio sobre tu propio cuerpo, una transformación profunda comienza a gestarse en tu ser interior. Tu discernimiento se agudiza de forma notable. Tu sensibilidad espiritual se eleva a nuevas alturas. Tu mente se despeja de confusiones y tus oraciones adquieren una intensidad y un propósito renovados. Es como si un velo que antes oscurecía tu visión se desgarrara repentinamente, permitiéndote percibir la realidad con una claridad que antes te pasaba desapercibida. Esta claridad mental y espiritual es un don inestimable, proveniente de Dios, pero su manifestación suele preceder al sacrificio y a la disciplina personal. Hay numerosas personas que emprenden un cambio consciente en sus hábitos alimenticios, reportan no solo mejoras físicas tangibles, sino también un crecimiento espiritual. Testifican sentirse más cerca de la presencia divina. Logran orar con una concentración más profunda, experimentan sueños más vívidos y reveladores, y pueden escuchar con mayor nitidez la voz sutil del Espíritu Santo. Esto no es el resultado de la magia o de un misticismo infundado, es el fruto directo de una obediencia concreta y de una disciplina intencionada. En el libro de Isaías 58, Dios mismo detalla el tipo de ayuno que Él verdaderamente prefiere. No se trata meramente de abstenerse de alimento por un periodo. Se trata de quebrantar yugos opresivos, de liberar cargas pesadas, de cesar de hacer aquello que no agrada a Dios y que nos mantiene atados. El versículo 6 lo sintetiza poderosamente. No es más bien el ayuno que yo escogí: desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. En otras palabras, existen cadenas espirituales que solo pueden ser rotas cuando el cuerpo se somete a la voluntad divina, cuando el apetito desordenado cede su control, y cuando el corazón busca la presencia de Dios por encima de cualquier placer efímero o gratificación instantánea. Este primer paso fundamental no es sencillo. De hecho, puede ser considerablemente desafiante. Implica una auto-observation honesta, el reconocimiento valiente de que alimentos ejercen un poder desmedido sobre ti, y la admisión sincera de hábitos que quizás has justificado y normalizado durante años. Sin embargo, es precisamente en este acto de humildad y sinceridad radical donde comienza la verdadera libertad y la genuina transformación. Porque aquello que no se nombra y se confronta no puede ser derrotado, y aquello que se justifica continuamente nunca podrá ser transformado. Jesús vino al mundo con la misión explícita de liberar a los cautivos, y esto incluye a aquellos que paradójicamente se encuentran cautivos de sí mismos, de sus propios deseos desordenados y de hábitos destructivos. No podemos hablar de una vida de santidad sin abordar la disciplina personal. No podemos clamar por un avivamiento espiritual genuino
mientras continuamos alimentando fortalezas espirituales negativas con nuestras decisiones cotidianas y nuestras elecciones alimenticias. Hoy es un día para tomar una decisión trascendental. Tal vez has sentido que tu vida espiritual se encuentra estancada, que tu mente está constantemente nublada por pensamientos dispersos, o que tus oraciones no fluyen con la libertad y la pasión deseadas. Es posible que la respuesta a esta situación no radique en hacer más cosas, en añadir más actividades a tu agenda, sino en soltar aquello que te detiene, aquello que te frena en tu avance espiritual. Quizás la libertad y la plenitud que anhelas no se encuentran en la adquisición de más elementos, sino en la cesación de consumir aquello que el adversario ha utilizado como un medio para mantenerte inmovilizado y bajo su influencia. Esto no se trata de infundir miedo, sino de revelación divina, porque cuando se te revela la verdad, adquieres el poder y la capacidad para actuar con fe y determinación. Jesús mismo declaró en Juan, las 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Esta verdad transformadora comienza con lo que tienes en tu mano, con la decisión consciente que tomas cada día sobre lo que permites que entre en tu boca, y que en última instancia ejerce una influencia directa en tu espíritu. No estás solo en esta batalla fundamental. Dios, en su infinita misericordia, te ha concedido su Santo Espíritu para guiarte en cada paso. Él te ha provisto de su palabra infalible para iluminar tu camino y te ha otorgado la capacidad inherente de decidir, de rendirte a su voluntad y de comenzar de nuevo en cualquier momento. Lo que comes cada día puede convertirse en una ofrenda de adoración a Dios o, lamentablemente, en una cadena que te aprisiona. La elección, en última instancia, recae en ti. Pero recuerda esta verdad fundamental. Cuando tu cuerpo se alinea con la voluntad soberana de Dios, tu alma florece en plenitud y tu espíritu se eleva a esferas más elevadas de comunión y poder. Es precisamente allí, en esa santa y perfecta armonía entre cuerpo, alma y espíritu, donde la verdadera transformación profunda comienza a manifestarse. ¿Estás dispuesto a mirar más allá de lo que está en tu plato y a discernir las implicaciones espirituales que se ocultan detrás de tus elecciones alimenticias? Porque más allá de lo físico, existe una guerra espiritual constante, y hoy estás siendo llamado a trascenderla y a vencerla. No todo lo que es dulce al paladar y que proporciona placer momentáneo proviene necesariamente de la voluntad de Dios. A veces, aquello que parece placentero y seguro a primera vista es, en realidad, una trampa meticulosamente diseñada para debilitar tu voluntad y someter tu mente a influencias adversas. El azúcar, en su forma moderna y omnipresente, ha trascendido su papel de mero ingrediente para convertirse en una poderosa herramienta de esclavitud silenciosa. Se encuentra en todas partes, hábilmente disfrazado en etiquetas con nombres camuflados, presente en innumerables productos cotidianos y, sorprendentemente, incluso donde menos lo esperamos. No solo altera la fisiología del cuerpo, impacta profundamente la mente, y con ello, disminuye tu capacidad de escuchar la voz de Dios con claridad meridiana. En 2 Timoteo 1:7, la Escritura declara con autoridad: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El dominio propio no es un lujo o una opción secundaria, es una marca distintiva y esencial del Espíritu Santo obrando en el creyente. Sin embargo, este fruto vital no puede prosperar ni desarrollarse plenamente en un cuerpo que está gobernado por impulsos desordenados, que surgen de una adicción cuidadosamente normalizada y aceptada. Culturalmente, la dulzura seductora de la tentación no se originó con la industria alimentaria moderna. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha buscado satisfacer sus deseos a través de aquello que agrada al paladar y a los sentidos, pero cuando este deseo natural se transforma en una necesidad incontrolable, la libertad se desvanece por completo. Y donde no hay libertad, no existe un terreno fértil para que el enemigo ejerza su influencia y edifique fortalezas. Jesús enseñó que nadie puede servir a 2 señores. Y aunque en su contexto inicial se refería a las riquezas materiales, este principio se extiende a todo aquello que gobierna el corazón y la voluntad del ser humano. Si tu cuerpo clama desesperadamente por azúcar cada día, y tu mente se nubla cuando no lo obtienes, estás enfrentando un conflicto espiritual, disfrazado de simple hábito o preferencia diaria. No puedes proclamar libertad plena en Cristo mientras permaneces en la prisión de corrientes adictivas que tú mismo alimentas. Con cada decisión consciente o inconsciente,
El azúcar ejerce una influencia en el cerebro de manera notablemente similar a ciertas sustancias psicotrópicas. Desencadena la liberación de dopamina, una neurohormona que produce una sensación momentánea de placer, para luego, inevitablemente, exigir más. Esto no es solo una reacción bioquímica aislada, es una manipulación precisa de un sistema que Dios diseñó para el equilibrio, la paz y la plenitud. Cuando el diseño divino es manipulado y alterado, el resultado es, indefectiblemente, el desorden en todas sus formas. Y donde existe desorden, ansiedad y confusión, la presencia plena y manifiesta de Dios no puede operar con libertad. 1 Corintios 14:33 nos recuerda una verdad fundamental, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Una mente confundida, constantemente ansiosa, emocionalmente alterada por lo que consume, no puede experimentar ni caminar en esta paz divina. Y sin esa paz interior, perdemos la claridad indispensable para tomar decisiones espirituales correctas y discernir la voluntad de Dios. El azúcar no se limita a entrar por la boca, asciende directamente a la mente y, lamentablemente, bloquea los canales de sensibilidad espiritual por donde el Espíritu Santo suele comunicarse con nosotros. La glotonería ha sido mencionada en la palabra de Dios como una forma de idolatría, ya que el apetito desordenado se erige como un dios en la vida de una persona. El azúcar, aunque parezca inocente y benigno, ha sido exaltado como un ídolo cultural de proporciones gigantescas. Es celebrado en festividades, recompensado como premio, consumido en exceso sin conciencia alguna de sus profundas implicaciones. Pero detrás de esta cultura globalizada de la gratificación instantánea y el consumo desenfrenado, se esconde una intrincada estructura espiritual que opera bajo el principio de la cautividad emocional y física. El adversario no necesita recurrir a ataques ostensibles o flagrantes cuando puede involucrarnos sutilmente con elementos que son socialmente aceptados e incluso celebrados. La dulzura superficial del azúcar oculta su verdadero propósito de desviar el corazón humano hacia el placer inmediato y la búsqueda constante de gratificación sensual, apartándolo así del dominio propio, una cualidad absolutamente esencial para vivir en sintonía con el Espíritu. La Biblia es enfática en Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Vivir conforme a la carne no siempre se traduce en actos escandalosos o pecados evidentes a los ojos de todos. A veces, significa simplemente la incapacidad persistente de rechazar un bocado más, una porción adicional que alimenta un patrón de dependencia. Muchos creyentes elevan oraciones fervientes en busca de guía divina, pero sus mentes están tan nubladas que no logran discernir la voz de Dios. Solicitan sabiduría con insistencia, pero sus mentes no encuentran el descanso ni la claridad necesarios para recibirla. Se disponen a ayunar con buenas intenciones, pero terminan quebrando el ayuno por un deseo arraigado que simplemente no consiguen resistir. Esto, mis amigos, no es un problema menor o una simple debilidad. Es una puerta abierta y vulnerable que debilita el espíritu de manera imperceptible, pero constante. Cuando Jesús abordó el tema del ayuno, no lo hizo como una mera sugerencia opcional, sino como una práctica esperada y fundamental para sus seguidores. En Mateo 6:16, Él no dijo si ayunáis, sino cuando ayunéis, asumiendo que sería una parte integral de la vida de sus discípulos. Pero, ¿cómo puede alguien ayunar con un propósito genuino y una disciplina férrea, si su sistema biológico ha sido condicionado de tal manera que colapsa por completo en la ausencia de azúcar? La resistencia espiritual no es solo una cuestión de fuerza de voluntad, también está intrínsecamente ligada y arraigada en el cuerpo físico. Un cuerpo que está constantemente gobernado por la necesidad imperante de dulzura y gratificación instantánea apenas logra someterse a los procesos de refinamiento y disciplina del espíritu. En el azúcar ha escalado posiciones hasta reemplazar al pan como un símbolo cultural de sustento y bienestar. No es una mera coincidencia que lo dulce se haya erigido como un ícono de celebración, de consuelo emocional y de recompensa en nuestra sociedad. Sin embargo, el verdadero consuelo debe emanar y ser buscado en la presencia transformadora del Espíritu Santo. La recompensa genuina y duradera proviene exclusivamente de Dios, y el azúcar, lamentablemente, ha usurpado ese lugar sagrado en el corazón y la mente de muchas personas. Para poner esto en perspectiva,
Cuando el cuerpo es privado de este estímulo azucarado, un número alarmante de individuos experimenta síntomas de abstinencia que no son meramente físicos, sino que poseen una profunda connotación espiritual. Irritabilidad desmedida, tristeza inexplicable, confusión mental e incluso una sensación de vacío. Esto va más allá de una simple deficiencia de glucosa en el torrente sanguíneo. Es la manifestación palpable de una prisión espiritual que ha echado raíces profundas en el ser, y cada raíz que no ha sido plantada por el Padre Celestial debe ser desarraigada con determinación. Mateo las 3:13 de la tarde lo expresa con una claridad contundente: en toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. En la antigüedad, el pueblo de Dios recibió instrucciones muy específicas sobre lo que debían o no debían comer, no como una imposición arbitraria y sin sentido, sino como un acto de profunda consagración, distinción y obediencia. Hoy, aunque ya no vivimos bajo las estrictas prescripciones de la ley mosaica del Antiguo Testamento, el principio de la santidad y la consagración sigue siendo plenamente válido y aplicable. Dios continúa llamando a su pueblo a distinguir con discernimiento entre aquello que edifica, nutre y fortalecedor, buscando a quien devorar. La sobriedad espiritual es un concepto amplio que indudablemente abarca también la sobriedad física y el control sobre nuestros apetitos corporales. No puedes velar eficazmente ni mantenerte en guardia si tu cuerpo está sometido a un régimen de dependencia que nubla tus sentidos y tu discernimiento. El adversario no opera exclusivamente en el plano espiritual directo. También se infiltra de manera insidiosa en los sistemas culturales, en los hábitos arraigados y en los modelos de consumo que la sociedad normaliza. La gigantesca industria azucarera, por ejemplo, ha logrado crear una dependencia global masiva que se refuerza constantemente mediante un marketing emocionalmente persuasivo, la manipulación estratégica de la información y un acceso prácticamente ilimitado a sus productos. Esto no es el resultado de una simple conspiración alimentaria en el sentido secular. Es una sofisticada estrategia de distracción y debilitamiento espiritual. Aquello que te controla de manera inconsciente te limita en tu caminar con Dios, y aquello que te limita te impide desarrollar tu pleno potencial y propósito en Dios. El pueblo de Dios ha sido llamado a una libertad gloriosa en Cristo. Sin embargo, muchos viven en una esclavitud diaria, imperceptible para ellos mismos. En Gálatas 5:1 se afirma con fuerza: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Este yugo de esclavitud puede manifestarse de innumerables maneras, muchas de ellas aparentemente inocuas. A veces, este yugo asume la forma sutil del endulzante que agregas a tu café cada mañana. Esta dulzura, aunque placentera, es ilusoria y efímera. Produce un goce momentáneo que no llena el vacío existencial interior. Solo el Espíritu Santo tiene el poder de traer verdadera plenitud y satisfacción duradera al alma. Solo la paz de Dios puede otorgar la saciedad que trasciende lo físico. El azúcar, por su parte, crea una ilusión de satisfacción, pero con una exigencia implacable de más y más. Y en este ciclo vicioso e insaciable, el alma se agota, el cuerpo se desgasta, y el espíritu, lamentablemente, se adormece en una inercia espiritual. Jesús declaró en Juan las 6:35, yo soy el pan de vida. El que a mí viene, nunca tendrá hambre, y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Esta promesa no es meramente una declaración teológica abstracta. Es una verdad práctica y transformadora. Significa que nuestra satisfacción más profunda y duradera no provendrá jamás de lo que consumimos físicamente, sino de una comunión íntima y constante con Cristo. Cuando reemplazas lo eterno y lo divino por lo temporal y lo carnal, siempre estarás en una búsqueda insaciable de algo más, experimentando un vacío constante. Pero cuando el alma es nutrida correctamente con la palabra de Dios y la presencia del Espíritu, el cuerpo gradualmente deja de exigir aquello que no necesita para su verdadero sustento. No podemos predicar con autoridad la libertad en Cristo mientras toleramos hábitos destructivos que nos mantienen en una prisión autoimpuesta. No podemos hablar de una guerra espiritual real y victoriosa mientras servimos a los apetitos de nuestro estómago como a un Dios. No podemos afirmar que Cristo reina supremamente en nuestras vidas mientras el azúcar o cualquier otra adicción toma las decisiones por nosotros. La lucha contra este tipo de esclavitud no se libra con fuerzas,
humanas o meras resoluciones personales, sino con poderosas armas espirituales. 2 Corintios 10, 4-5 lo confirma con autoridad, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Estos pensamientos cautivos incluyen los impulsos desordenados, los deseos carnales, las justificaciones irracionales y las adicciones ocultas. Todo debe ser llevado a la obediencia incondicional a Cristo, incluso lo que eliges comer y lo que permites que entre en tu cuerpo. No se trata de demonizar un ingrediente específico o un alimento en particular, sino de discernir cuando algo ha usurpado el lugar que pertenece única y exclusivamente a Dios en tu vida. Si no puedes dejarlo ir, si ejerce control sobre ti, entonces tú no tienes el control. Estás siendo controlado, y todo aquello que te controla y te domina, te impide caminar en la plenitud gloriosa del Espíritu Santo. Efesios. Las 5:18 nos instruye: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Este principio de plenitud espiritual implica un vaciamiento intencional de todo aquello que embota la mente, debilita el cuerpo y adormece el alma, impidiendo su sensibilidad espiritual. El azúcar ha embriagado a generaciones enteras, reemplazando la alegría y el gozo genuinos del espíritu por un estímulo químico efímero y artificial. Y esta sustitución perniciosa no puede continuar si deseamos caminar en el poder transformador de Dios. El cuerpo, sin duda, necesita alimento para su subsistencia. Pero no toda necesidad percibida es legítima, especialmente cuando ha sido manipulada y creada artificialmente por el adversario. El hambre del espíritu, la sed de justicia, son las prioridades supremas que deben gobernar nuestras vidas. A Mateo 5:6 declara: han bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. La exhortación aquí no es a tener hambre de dulzura o placeres carnales, sino de justicia divina. No se trata de saciar una ansiedad temporal, sino de alimentar el espíritu eterno que reside en nosotros. Cuando reordenas tus prioridades de acuerdo a la voluntad de Dios, aquello que antes te dominaba y te controlaba pierde su poder sobre ti de manera asombrosa. La verdadera dulzura y satisfacción no se encuentran en una sustancia o en un alimento, sino en la presencia vivificante y transformadora de Dios mismo. El Salmo 11, las 9:10-3 exclama: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Esta es la dulzura que verdaderamente libera, que nutre y que fortalece el alma. Esta batalla no se trata de tu fuerza de voluntad limitada, sino de una rendición total a la voluntad soberana de Dios. La voluntad humana puede flaquear y fallar, pero el Espíritu de Dios que reside en ti jamás te abandonará. Así que el primer paso no es simplemente dejar el azúcar por tu propia cuenta, es darle a Dios el lugar que el azúcar, o cualquier otra adicción, ha usurpado en tu vida. Es reconocer honestamente la prisión en la que te encuentras, confesar abiertamente la adicción y pedir la ayuda sobrenatural de Dios con humildad y fe. Dios honra un corazón contrito, arrepentido y humillado. Él no desprecia tu debilidad humana. Por el contrario, Él tiene el poder ilimitado para transformarla en fortaleza divina. Y en este proceso de rendición, obediencia y fe, el cuerpo se alinea con la voluntad divina. La mente se aclara de toda confusión, y el espíritu se eleva a nuevas dimensiones de comunión, discernimiento y poder. Y la sabiduría verdadera comienza, indudablemente, con el temor reverente a Dios. En Proverbios. Las 9:10 lo sentencia con autoridad. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Este temor, sin embargo, no es un miedo que paraliza, que inmoviliza o que infunde terror. Por el contrario, es un temor que despierta, que aviva, que libera y que capacita. Porque cuando verdaderamente temes a Dios, dejas de temer al error, al fracaso o a la crítica humana. Cuando caminas en la luz inmaculada de su presencia, la oscuridad no puede gobernar ni ejercer dominio sobre tu vida. Y cuando el creyente comprende y asimila que cada decisión que toma, por insignificante que parezca, tiene un peso y una implicación de índole eterna, comienza a vivir con una intención renovada, con una pureza de corazón y con un discernimiento agudo en el acto cotidiano de comer, que a menudo consideramos una simple necesidad biológica. Es mucho más que eso. Es una expresión tangible
de lo que se honra, de lo que se permite y de lo que se acepta como parte intrínseca de nuestro ser. Por lo tanto, el adversario, con su astucia milenaria, ha transformado esta área aparentemente trivial en un campo de batalla espiritual estratégicamente crucial. Él no necesita que tú cambies tu doctrina fundamental o tus creencias teológicas. Si puede infiltrarse sutilmente en tu mesa de comedor, en tus hábitos más íntimos. No necesita que reniegues abiertamente de tu fe, si puede adormecer tu discernimiento espiritual, dejándote vulnerable e inactivo. Pero Dios, en su amor y misericordia inagotables, está haciendo un llamado urgente a su pueblo para que despierte de este letargo, para que examine todas las cosas con un espíritu crítico y para que se separe de aquello que no le honra. En Levítico las 8:26 de la noche, el Señor declara, con una autoridad inquebrantable, habéis, pues, de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos, para que seáis míos. Esta separación no ha perdido su validez en la dispensación de la gracia, por el contrario, sigue siendo un principio fundamental. No es una separación física del mundo o un rechazo del prójimo, sino una separación espiritual, un compromiso inquebrantable con la verdad y la santidad de Dios en sí. Existen alimentos que, lamentablemente, no solo nutren el cuerpo físico, sino que, por su origen espiritual, o las intenciones detrás de su producción, pueden contaminar el espíritu y la comunión con Dios, no por su composición química, intrínseca, sino por el velo espiritual que los envuelve. El creyente de hoy debe desarrollar y aprender a ejercer un discernimiento espiritual que vaya mucho más allá de lo obvio y lo superficial. No se trata de caer en legalismos religiosos vacíos o en una rigidez dogmática sin vida, sino de abrazar una vida plena de consagración, de conciencia y de obediencia a la voz del Espíritu, porque lo que comienza como una decisión trivial y sin importancia aparente, puede, con el tiempo, convertirse en un canal de influencia sutil que debilita lenta, pero implacablemente la vida espiritual del creyente. Y en tiempos como los actuales, cuando la batalla espiritual se intensifica a niveles sin precedentes, no hay espacio, absolutamente ningún espacio, para el descuido, la negligencia o la ignorancia voluntaria en ninguna área de nuestra vida. El apóstol Pedro, impulsado por una urgencia espiritual, lo expresó con vehemencia en 1 Pedro 1:13-16. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. La santidad integral, a la que somos llamados, incluye, sin excepción, la forma en que nos relacionamos, con lo que consumimos y lo que permitimos que entre en nuestro ser. Incluye el reconocimiento de que nuestra vida entera está consagrada a Dios, desde lo invisible hasta lo visible. Y si hemos sido llamados a ser el templo vivo de Dios, debemos ejercer un cuidado diligente y una vigilancia constante sobre quién o qué entra y habita en este templo sagrado. No todo lo que es legalmente permitido es lícito en el ámbito espiritual. No todo lo que es común o normalizado por la sociedad es, por tanto, correcto o aprobado por Dios en la palabra. En 1 Corintios 6:12 reafirma esta verdad crucial: en todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar por nada. Esa es la clave. La esencia misma a no ser dominado por nada ni por nadie fuera de Cristo. No ser influenciado por presiones ocultas o por agendas espirituales contrarias a Dios. No permitiendo que aquello que fue ofrecido, consagrado o dedicado a otros dioses o entidades, tenga un lugar legítimo en la vida de un hijo o hija de Dios. La obediencia, en esta área, que a menudo se percibe como insignificante, puede parecer pequeña a primera vista, pero produce frutos inmensos y duraderos en el ámbito espiritual. El discernimiento crece exponencialmente, la claridad mental y espiritual se multiplica, y la sensibilidad a la voz y a la dirección del Espíritu se agudiza de manera notable, porque Dios honra y recompensa abundantemente a aquellos que le honran con sus vidas. Y cuando el creyente decide rendirse por completo, entregando incluso lo que come y bebe al señorío de Cristo, está declarando con su propia vida: tú gobiernas absolutamente todo, Señor, nada está fuera de tu señorío. Why to control?
Esta rendición total y sin reservas es la base misma de la autoridad espiritual genuina que Dios nos concede. No se puede reprender eficazmente al adversario y a sus obras mientras se participa, consciente o inconscientemente, en sus mesas espirituales. No se puede caminar en santidad y pureza mientras se permite una contaminación disfrazada de normalidad o de costumbre. Pero cuando se elige la pureza, la consagración y el discernimiento, se accede a niveles más profundos de communion, intimidad y poder con Dios. Lo que está en juego en esta batalla no es simplemente una dieta nutricional o un plan alimenticio. Es la santidad de vida, la obediencia radical y la manifestación plena y poderosa de la presencia de Dios en todas las áreas de nuestra existencia. Y esta manifestación gloriosa comienza cuando tomamos en serio, con la seriedad y el peso espiritual que merecen, aquello que el mundo secular trata con frivolidad e indiferencia. La comida es, en un sentido profundo, un lenguaje espiritual. Habla elocuentemente sobre quién gobierna en tu vida, sobre lo que valoras verdaderamente y sobre a quién honras con tus decisiones diarias. Y solo uno es digno de recibir todo este honor, toda esta gloria. Su nombre es Santo, su nombre es Cristo. Y la palabra de Dios nos instruye con claridad en 1 Corintios 10:31. Por tanto, ya sea que comáis, o que bebáis, o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Existe un pecado insidioso que rara vez se predica desde los púlpitos, que casi nunca se menciona abiertamente en las conversaciones espirituales, pero que se ha infiltrado sigilosamente, como una sombra, en las vidas de muchísimos creyentes. Es discreto en su operación, pero constante en su efecto destructivo. Se esconde a plena vista en los hábitos cotidianos, en aquello que parece inofensivo, en lo que todo el mundo hace sin cuestionamiento ni duda. La glotonería, mis amigos, no es solo una cuestión de cantidad excesiva de alimento, es un profundo desorden del alma, una manifestación de la carne gobernando sobre el espíritu. Es la expresión palpable de un cuerpo que ha dejado de obedecer la dirección sabia del Espíritu de Dios. Es la manifestación de un corazón que, lamentablemente, ha aprendido a llenar vacíos emocionales y espirituales con comida y placeres físicos, en lugar de buscar la plenitud, la satisfacción y el consuelo inagotables en la presencia de Dios. Filipenses 3:19 lo define con una claridad impactante y perturbadora. En el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Este tipo de pecado, el de la glotonería y el desenfreno en los apetitos, ha sido normalizado por una cultura que glorifica el exceso en todas sus formas. Comemos más de lo necesario, con una frecuencia mayor de la requerida para el sustento, y por razones que no tienen ninguna relación con la nutrición o el mantenimiento de la vida. Y en este ciclo vicioso y autoindulgente, lo espiritual se debilita progresivamente, se vuelve anémico. No es por casualidad que en numerosos momentos bíblicos, la disciplina del ayuno se presenta como una respuesta crucial, una estrategia divina frente al caos interior y la disfunción espiritual, porque donde el cuerpo gobierna y los apetitos carnales reinan, el espíritu se adormece en una peligrosa somnolencia. Donde la carne dirige, la comunión con Dios está rota o severamente comprometida. Y cuando el apetito desordenado se ha convertido en el amo y señor de la vida, la voluntad humana ya no responde a la voz y a la dirección del Espíritu Santo, sino que se somete ciegamente al deseo inmediato, a la gratificación instantánea. La glotonería es mucho más que una simple costumbre o un mal hábito. Es una señal inequívoca de que el dominio propio ha sido entregado a un poder ajeno a Dios. En Gálatas, las 5:22-23. Señala el autocontrol temperance como uno de los frutos esenciales del espíritu, no como una cualidad natural, inherente al ser humano caído. No se trata solo de la fuerza de voluntad personal que es finita, sino de una evidencia tangible y sobrenatural de que Dios está reinando soberanamente dentro de ti. Cuando una persona no puede detenerse, cuando no logra decir no a un impulso, ella no está siendo gobernada por el Espíritu de Dios. Por el contrario, está siendo arrastrada por un impulso que, aunque disfrazado de una necesidad biológica, tiene raíces espirituales mucho más profundas y oscuras. La Escritura Sagrada no minimiza de ninguna manera el pecado de la glotonería. De hecho, lo sitúa al mismo nivel de otros comportamientos que dañan profundamente el alma y ahogan la voz de Dios
en la conciencia del creyente. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel cayó en repetidas ocasiones, siguiendo sus deseos carnales por encima de lo esencial para su supervivencia física y espiritual. El libro de Números 11 nos relata vívidamente cómo el pueblo, en su descontento y apetito desordenado, anheló ciertos alimentos hasta el punto de provocar la ira de Dios. No era un hambre real y legítima lo que los afligía. Era una insatisfacción espiritual profunda que se manifestaba y se expresaba a través de un apetito descontrolado y caprichoso. Esa queja constante, ese deseo nostálgico de regresar a Egipto solo por su comida, revela una crítica falta de transformación interior. A pesar de haber abandonado físicamente la esclavitud de Egipto, sus corazones continuaron esclavizados a los placeres, a las costumbres y a las comodidades del pasado. Lo mismo, lamentablemente, sucede hoy en día. A muchos han sido liberados de la esclavitud del pecado por la sangre de Cristo, pero su relación con la comida y los placeres refleja una esclavitud interior que aún no ha sido quebrada por completo. La glotonería no se limita a los excesos ocasionales o a las comilonas de vez en cuando. Es, en su esencia, una actitud persistente del alma que busca consuelo, escape de la realidad o una recompensa inmediata a través del alimento, usando la comida como un ídolo. Cuando la comida deja de ser un mero sustento para la vida y se convierte en un refugio emocional, en una fuente de escape o en un sustituto de la verdadera satisfacción, ya ha usurpado un lugar que solo le pertenece a Dios en nuestras vidas. El Salmo 46, una declara con una verdad inmutable: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Esta declaración no es una mera frase poética o un consuelo abstracto, es una dirección clara, una instrucción divina sobre dónde buscar nuestro verdadero refugio y fortaleza, cuando en medio de la ansiedad, la tristeza, el aburrimiento o incluso la celebración, recurrimos primero al plato de comida, en lugar de buscar la presencia reconfortante y vivificante de Dios. Se ha producido un desplazamiento espiritual peligroso en nuestro corazón. Esto no se trata de condenar el acto de comer en sí mismo. Dios mismo instituyó la comida como parte esencial de su provisión amorosa para la humanidad. En el Génesis, Él dio al hombre los frutos de la tierra para su nutrición. En el desierto, proveyó el maná diariamente. En el ministerio terrenal de Jesús, el pan fue milagrosamente multiplicado y compartido con las multitudes. Pero en todos estos ejemplos bíblicos, la comida nunca ocupó el centro de la adoración o el propósito. Era el medio para un fin mayor, no el fin en sí mismo. Era la expresión tangible del cuidado y la provisión de Dios, no el objeto de culto o adoración. En la glotonería, tristemente, el sirviente la come y se convierte en un ídolo. Y este ídolo, como todos los ídolos, exige cada vez más, volviéndose insaciable. Se consume sin lograr verdadera saciedad, promete alivio y consuelo, pero, en última instancia, solo entrega peso, culpa y más atadura. La relación desordenada y idolátrica con la comida afecta mucho más que el cuerpo físico. Ella embota la capacidad de orar con fervor, debilita la disciplina espiritual, inhibe y disminuye el deseo genuino de buscar a Dios con pasión. La pesadez física del cuerpo se traduce, lamentablemente, en una somnolencia y una letargia espiritual, que nos impiden caminar en el propósito y el poder de Dios. El Jesús mismo advirtió sobre esto. En Lucas las 9:34 de la noche, Él dijo: mirad, también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. La advertencia no fue solo física, fue profética. Hay un peso que impide estar preparado. Hay una saturación que borra la expectativa. El exceso puede parecer insignificante, pero en lo espiritual es un obstáculo que impide discernir los tiempos de Dios en el enemigo. No siempre necesita recurrir a grandes pecados visibles para hacer caer a los creyentes. Solo necesita mantenerlos dormidos, pesados, cómodos en su carne. La glotonería no solo afecta a la salud, debilita la autoridad espiritual. Un creyente que no puede decir no al plato, difícilmente resistirá tentaciones más sutiles. Lo espiritual también se construye sobre la obediencia diaria, en la capacidad de negarse a uno mismo. Jesús dijo en Mateo las 4:24 de la tarde: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz
y sígame. Negarse a uno mismo comienza con lo que parece más básico. Si no hay victoria allí, no habrá conquista en otras áreas. El apetito incontrolado es una forma de desorden interno, y Dios es Dios del orden. 1 Corintios, las 2:40 de la tarde, enseñan, pero hágase todo decentemente y con orden. Este orden no solo se refiere al culto, sino a la vida misma. Donde hay desorden, el enemigo tiene acceso. La glotonería, al romper este orden, abre puertas que afectan la salud, la mente y la sensibilidad espiritual. Se convierte en un ciclo. El exceso produce culpa. La culpa debilita la oración. La debilidad espiritual conduce a más excesos. Es un círculo vicioso que solo se puede romper con una decisión consciente de rendir esta área a Dios. La transformación no ocurre por determinación humana. No es simplemente hacer dieta o cambiar rutinas. La raíz de la glotonería está en el corazón, y solo el Espíritu Santo puede operar en este nivel. En Ezequiel 36:26, Dios promete: os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Este nuevo corazón tiene nuevos deseos, nuevas prioridades, nueva sensibilidad. Solo cuando recibes esta transformación interna, el apetito se somete al gobierno del espíritu y deja de ser un amo cruel. Dios llama a sus hijos a vivir con conciencia, con dominio, claramente, no para imponer una vida rígida, pero para proteger la comunión. El pecado de la glotonería se ha escondido bajo el disfraz de la normalidad, pero la normalidad del mundo no es el estándar del reino. Romanos 2:2 dice: no os conforméis a este mundo, pero sed transformados por la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis experimentar lo que es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Esta renovación incluye cómo ves el cuerpo, cómo vives la comida, cómo gestionas el deseo. El llamado es a volver al diseño original, un cuerpo gobernado por el espíritu, no por la carne. Un estilo de vida donde la comida es una bendición, no una conciencia donde cada decisión se alinea con la voluntad de Dios, no para ganar méritos, sino para vivir libre. Juan 8:36 dice: así el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esta libertad incluye el área de los hábitos, incluye el acto cotidiano de comer, porque también es un reflejo de quién gobierna. El cuerpo es un templo y como templo debe ser cuidado, purificado, consagrado. En 2 Crónicas 29, Ezequías restaura el templo físico de Israel, quitando todo lo que lo contaminaba, limpiando sus aposentos, restaurando su propósito. Hoy, el Espíritu Santo quiere hacer lo mismo en cada vida. Restaurar el cuerpo como hogar digno, como instrumento útil, como reflejo de la gloria de Dios. Esa restauración comienza con la entrega, con la disposición a decir al Señor, incluso en low Q, como: quiero honrarte. Cuando la comida ocupa su lugar correcto, el espacio se abre para la comunión. Cuando el apetito es gobernado, el alma oye más claramente. Cuando la glotonería es derrocada, el poder espiritual asciende. La victoria no está en comer menos, sino en vivir bajo la guía espiritual. No se trata de contar calorías, sino de consagrar el corazón, porque donde hay entrega, hay transformación. Y donde hay transformación, la gloria. El enemigo tiembla ante un creyente que domina su cuerpo, porque este creyente no se mueve por impulsos, sino por dirección. No responde al deseo, sino a la palabra. Y esta vida tiene autoridad, tiene poder, tiene impacto. Esta vida no es dominada por el plato, sino por el espíritu. No solo Japan, vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios en los tiempos bíblicos. El acto de comer no era solo una necesidad, también era un acto espiritual cargado de significado. Se entendió que lo que entraba en el cuerpo podría afectar la comunión con Dios, no solo por su naturaleza física, sino por su origen espiritual. Esa realidad no ha cambiado. Hoy en día, más que nunca, es vital discernir qué consumimos, no solo por razones de salud, sino porque detrás de cierta comida puede haber una consagración invisible a fuerzas que no vienen de Dios. En 1 Corintios, las 10:19-20. Pablo deja una advertencia que resuena con fuerza antes. Digo, que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Why? No quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Aunque hoy en día no vemos altares públicos donde se ofrecen sacrificios como en la antigüedad, la consagración aún está presente, disfrazada bajo ritos modernos,
nombres comerciales, símbolos culturales o prácticas religiosas importadas en algunos alimentos. Productos o marcas están marcados por fundamentos espirituales contrarios al reino de Dios. Y aunque no participamos activamente en su elaboración, al consumirlos sin discernimiento, nos convertimos en participantes de su propósito oculto. Esa participación no es visible a los ojos naturales, pero tiene repercusiones espirituales. Estas son puertas que se abren, accesos que se dan, comuniones que se establecen sin que la mayoría lo entienda. Por eso Pablo añade en el siguiente verso: no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y la mesa de los demonios. La mesa no es solo un espacio físico. Representa el pacto, representa la communion. Lo que se come en una mesa espiritual establece un vínculo, define una lealtad, y cuando participas sin conciencia, se pierde la autoridad. El enemigo no necesita establecer contacto directamente si puede infiltrarse en el acto rutinario, diario de comer. En la antigüedad, el pueblo de Dios fue advertido constantemente contra la contaminación ritual. En muchos casos, esta advertencia tenía que ver con alimentos que habían sido ofrecidos a los ídolos o preparados bajo normas religiosas fuera de la ley de Dios. El principio sigue siendo válido. Lo que fue consagrado a lo profano contamina. Lo que es santo. La estrategia del oponente fue sofisticada. Ya no busca imponer la idolatría abiertamente, sino normalizarla sutilmente. Lo hace a través de productos que se presentan como inofensivos, pero que fueron diseñados bajo invocaciones, prácticas culturales o fundamentos ocultos o espirituales distorsionados. Aunque muchos no se dan cuenta, su efecto puede manifestarse en forma de confusión espiritual, pérdida de sensibilidad, sequedad en la oración o interrupciones en la paz interior. No se trata de superstición, sino de una realidad espiritual que la palabra nos enseña a considerar. El llamado no es a vivir con miedo, sino con discernimiento. Dios no quiere que andemos en la ignorancia, sino en sabiduría. Efesios 5:15 dice: por tanto, mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y el tiempo apremia, porque los días son malos. Así que no te hagas necio, sino entiende cuál es la voluntad del Señor. Esa prudencia también se aplica a lo que consumimos, porque incluso lo que parece cotidiano puede tener implicaciones eternas. Lo que entra al cuerpo lo afecta más de lo que piensas. Y si el cuerpo es un templo del Espíritu Santo, todo lo que lo toca debe ser examinado, entregado y purificado bajo la luz de la verdad. Porque quien participa sin discernimiento no puede sentarse a la mesa del Señor, aunque sea inconscientemente, en las mesas ajenas a su reino. El cuerpo que Dios te dio no es una casualidad, ni un accidente. Es un diseño divino creado con propósito, consagrado como templo, y llamado a reflejar la gloria del Creador en cada una de sus funciones. La forma en que se le cuida, se le alimenta y se le gobierna es una parte esencial de la obediencia espiritual. No puedes buscar la plenitud de la vida cristiana mientras el cuerpo permanece atrapado por hábitos que contradicen la voluntad de Dios. La restauración comienza con la rendición. Romanos 12 declara con claridad: así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Presentar el cuerpo no significa simplemente abstenerse del pecado visible, sino también presentar cada aspecto físico a la autoridad del Espíritu. En la vida cotidiana, donde decidimos que entra en el cuerpo, se refleja lo que verdaderamente gobierna el alma. Ahí es donde inicia el proceso de restauración. No se trata solo de detener el consumo de ciertos alimentos, es reconocer el lugar que ocupaban, si eran instrumentos de control, si usurparon la función de consuelo, si reemplazaron la paz del espíritu por el placer momentáneo. Hay que desalojar del trono aquello que no les pertenece a la libertad. No se manifiesta en la ausencia de lucha, sino en la presencia del dominio. Y este dominio no es humano, es spiritual. Cuando el creyente permite que el Espíritu Santo te guíe incluso en tus decisiones alimentarias, tu cuerpo se convierte en una extensión de la obediencia. No se trata de vivir bajo leyes humanas, sino de caminar bajo convicciones celestiales. La restauración implica limpieza, pero también reordenación. En 2 Corintios 7:1 se nos exhortan así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. El llamado es a la santidad perfecta, y eso requiere una transformación completa.
no parcial. El cuerpo, como instrumento de obediencia, debe ser tratado con reverencia, no con indulgencia. Restaurar el templo significa tomar autoridad sobre lo que antes dominaba. Significa restablecer el orden que Dios diseñó, donde el espíritu gobierna, la mente discierne y el cuerpo obedece. En este orden hay poder. En ese orden hay revelación. En este orden, uno experimenta la comunión que fue rota por el desorden. No basta con orar, es necesario actuar con decisión. No es suficiente conocer la verdad, es necesario someterse a ella. Juan las 8:31-32 lo deja claro. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. La verdad, y la verdad os hará libres. La verdad te hace libre, pero solo cuando se obedece. El enemigo no teme el conocimiento teórico, él teme la obediencia práctica, porque donde hay obediencia, hay gloria. Donde hay entrega, hay sustento. Y cuando un creyente decide consagrar incluso su nutrición, toda su vida se alinea con él. Reino en este acto, aunque parezca pequeño, tiene un eco eterno, porque es ahí, en lo oculto, donde se forjan las victorias visibles. Es ahí, en la elección diaria, donde se manifiesta el verdadero señorío de Cristo. 1 Corintios 10:31 resume. Con franqueza, por tanto, ya sea que comáis, ya sea que bebáis, o hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. La restauración del templo es el comienzo de una vida de claridad, fuerza y dirección. No solo se gana salud, la visión se restablece. No solo se rompe una cadena, se recupera la sensibilidad espiritual. Porque cuando el cuerpo se somete, el espíritu se eleva. Y cuando el creyente vive en esta integridad, toda su vida se vuelve una ofrenda viva, santa y agradable al Señor. Lo que has escuchado no es solo un llamado a cambiar lo que comes. Es un llamado a recuperar el gobierno espiritual sobre tu cuerpo, tu mente y tus alrededores. Este mensaje no aborda solo la comida, se trata de autoridad. ¿Quién tiene la última palabra en tus decisiones más cotidianas? Lo que está en juego no es tu dieta, es tu posición como hijo de Dios, empoderado para vivir con maestría, sobriedad y propósito. Porque cada vez que decides conscientemente vivir bajo el espíritu y no bajo el impulso, estás ejerciendo la realeza que el cielo te ha otorgado. No fuiste diseñado para dejarte guiar por el gusto, sino por la palabra. El enemigo entendió algo que muchos creyentes todavía no entienden. Una mente saciada por la carne es una mente que no discierne las cosas del espíritu. Él ataca donde parece que nadie está mirando, porque sabe que allí se construyen fortalezas. Pero hoy, con este conocimiento, puedes superar este ciclo. Puedes trazar una nueva línea, no solo lo que dejarás de consumir, sino lo que comenzarás a declarar con tus decisiones diarias, aunque tu cuerpo no será más campo de dominio de nadie, más que el Espíritu de Dios. Este es el momento de levantar una generación que no viva reaccionando a los impulsos, sino caminando con discernimiento. Quien entiende que la verdadera guerra espiritual no siempre se combate con palabras fuertes, sino con decisiones silenciosas que nadie ve, pero que el cielo registra. Porque cuando tú eliges honrar a Dios, incluso en lo que consumes, el reino se manifiesta de una manera concreta en tu vida. Y esta manifestación no solo te transforma, sino que impacta tu hogar, tus generaciones, tu propósito. Que lo que comas nunca sea casual. Que cada acto de disciplina es un acto de guerra espiritual. Que cada decisión de obediencia se convierte en una declaración viva. El enemigo no gobierna aquí, porque cuando decides honrar a Dios en lo pequeño, Él se glorifica en lo grande. Y es exactamente ahí donde comienza la real victoria.